Biblias en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 9. Cuando lo tengan me da un amén. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen que tarde o temprano nos encontramos con Dios? ¿Cuántos esperan tener un encuentro con Dios hermoso, cara a cara, lindo, bello? Lo más hermoso que puede acontecer es un día poder encontrarnos con el Señor, poder ver una maravilla de Dios, algo extraordinario. Créame lo que es algo lindo, que nunca se olvida, siempre queda en el corazón. Amén. Dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, diga conmigo, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amado Rey, te damos gracias en esta noche. Bendigo esa palabra, Dios mío. Bendigo la tierra donde será sembrada, Señor, que llegará, Dios mío, y dará su fruto, Dios mío, al 30, al 60, Dios mío de la gloria, y al 100 por uno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Dele palmas a Dios. Puede sentarse. Nomás procure no sentarse en su aleluya o en su amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dígale a su vecino: tu encuentro está cerca. ¿Por qué razón su encuentro está cerca? Porque cada vez que usted está en el lugar donde está la presencia de Dios o donde se encuentra Dios, tarde o temprano Dios lo tendrá que sorprender. Vuelvo y lo repito, ¿dos lo creyeron? Tarde o temprano Dios lo sorprende, porque cuando usted está en el lugar donde está Dios o donde está su presencia, tarde o temprano Dios tendrá que aparecer y tendrá que mostrar su gloria, su poder, sus milagros, sus proezas. ¿Por qué? Porque usted insiste hasta ver a Dios obrando a su favor. La historia que acabamos de leer es de un hombre que tenía 38 años de estar paralítico. No podía andar, no podía caminar, no podía correr. Pero los 38 años de este paralítico se encontraba en ese lugar llamado Betesda, en ese lugar donde todos los paralíticos, los ciegos, los cojos, los mudos lo conocían, porque era un lugar donde siempre de tiempo en tiempo descendía un ángel para mover las aguas, y cuando las aguas caían, dice que los enfermos tenían que correr, y el primero que llegaba, ese era sano. Había un problema aquí en esta situación, que el primero que llegaba era el que era sano. El primer enfermo, sea la enfermedad que tuviese, podría tener cáncer, leucemia, podría ser ciego, podría ser paralítico, podría ser cualquier enfermedad que tuviera, sin importar, Dios tenía el poder y la tiene para sanarla. Ahora, pero él tenía un problema más grande, que cuando él intentaba llegar, un sordo llegaba primero. ¿Por qué? Porque él podía ver y podía correr. Entonces, un ciego podía aún llegar. ¿Por qué? Porque toque y toque podía llegar hasta donde estaban las aguas, tarde o temprano. Pero él tenía 38 años de estar lisiado, de estar paralítico, sin ver en su vida un cambio, sin ver en su vida un milagro. Pero dice que el ángel de tiempo en tiempo, y cuando la Biblia habla de tiempo, habla de año. Imagínense cada cuánto un ángel descendía y el ángel agitaba el agua y el agua caía, y de repente el hombre tenía que volver a esperar otro tiempo
y tiempo para que volviese a agitar las aguas. Entonces este hombre estaba esperando ese encuentro, esperando ese milagro en su vida. Él esperaba que algo tendría que acontecer, que tarde o temprano tendría que alcanzar a llegar hasta donde estaban las aguas, pero no podía llegar. Es más, dice la Biblia que el lugar estaba lleno de enfermos, ciegos, cojos, ¿qué más dice? Paralíticos. Mire, y esperaban el movimiento de las aguas. Entonces, ninguno le iba a extender la mano, porque todos necesitaban llegar a ese lugar. Todos necesitaban recibir un milagro, una sanidad de parte del Señor. Y por eso cuando Jesús le hace la pregunta a él y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, pero maestro, pero Señor, si cada vez que el agua cae al lugar donde debe de caer, nadie me ayuda a poder ir a ese lugar. ¿Por qué nadie le ayudaba? Porque todos querían algo de ese lugar. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en su vida? Ahora este hombre perseveraba, no se detenía. Este hombre estaba siempre en el lugar correcto, donde tenía que estar, esperando que tarde o temprano algo ocurriera. ¿Por qué? Porque él dijo, yo estoy en el lugar correcto, donde el ángel de Dios se mueve para traer el milagro y traer lo que hoy yo estoy esperando. ¿Cuántos esperan algo de parte del Señor? ¿Cuántos aquí? Todos necesitamos algo que Dios haga o que Dios obre a nuestro favor en nuestra vida. Pero para eso necesitamos tener la actitud de este hombre. Diga, tu encuentro está cerca. ¿Por qué razón? Porque usted está en el lugar, en la casa de Dios, donde se encuentra Dios. Amén. El Señor, diga conmigo, nunca llega tarde. Él siempre sabe llegar a tiempo. Cuando menos esperamos, el Señor nos revela en nuestra vida porque Él es un Dios lleno de misericordia. Si hay algo hermoso y lindo que Dios conoce, es la misericordia. La misericordia que se extiende, no solo se extendió de generación en generación, sino que lo pudimos nosotros probar y ver con nuestra vida. Nosotros hemos podido probar, palpar y recibir la misericordia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, diga conmigo, es lleno de misericordia. Ahora, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Pero ¿cómo provoco ese encuentro con el Señor? Diga conmigo, no te des por vencido, persevera. ¿Cómo yo puedo provocar ese encuentro con Dios? ¿Cómo yo puedo encontrarme un día con Dios, con mi milagro, con mi petición? ¿Cuándo yo puedo ver a Dios obrando a mi favor? ¿O cuándo yo puedo encontrarme con Él? Es cuando usted decide perseverar y no decide darse por vencido. 38 años viendo el estanque, y mientras él miraba, otro corría y era sano. 38 años donde él miraba de que alguien llegaba triste, enfermo, pero regresaba brincando, saltando, y él, nadie lo llevaba al lugar, mucho menos él podía llegar porque era paralítico, no podía avanzar hacia el lugar. Pero de repente un día pasó Jesús en ese lugar, y cuando Jesús pasó en ese lugar, al primero que se fue al hombre que estaba paralítico. ¿Por qué? Porque él no podía llegar al estanque, pero Jesús estaba en la tierra para levantarlo, para sanarlo y para encontrarse con él y permitirle de que su vida volviese a ser una vida normal en la tierra. Entonces, la clave, no te des por vencido, persevera. El paralítico tenía 38 años intentando llegar al estanque llamado Betesda. ¿Qué significa la palabra Betesda? Significa casa de gracia y casa de la misericordia. Eso significaba el estanque. El estanque en el cual él se encontraba mirando de frente era casa de gracia y casa de misericordia. ¿Por qué? Porque todo el que llegaba necesitando algo, ahí se le suplía con ese milagro. Pero él estaba en el lugar correcto. Diga conmigo, estaba en el lugar correcto. Para recibir algo de parte de Dios necesitamos estar en el lugar correcto. Por eso cuando usted está en la casa de Dios, usted es uno de esos que Dios tiene en la lista
para no solo bendecirlo, sino para también Dios presentársele a su vida, a su casa, a su familia, a sus hijos, para Dios presentársele y su ministerio. ¿Por qué? Porque cada vez que este hombre estaba en ese lugar que todos lo conocían como Betesda, pero ya al traducirlo significa casa de gracia y casa de misericordia, para poder ser sano, pero su perseverancia dio fruto porque se encontró con el Dios de la misericordia y el Dios de la gracia. Usted sabe que para Dios nunca hay, no hay, ¿cómo se llama? No hay como encuentros que no fueron planeados. Dios todo lo planeó. Jesús es el Dios de la gracia y de la misericordia, y Él se encontraba en el lugar donde todos lo conocían como el lugar de la gracia y de la misericordia. Y el día que Jesús se paró delante de él y le hizo una pregunta, él le contestó y le dijo: yo no he sido sano porque nadie se atreve a llevarme al lugar que se llama Betesda. Ahora, nótese esto. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. ¿Por qué la perseverancia es buena? ¿Por qué la perseverancia se necesita? ¿Por qué no darse por vencido es importante para los hijos de Dios? Los apóstoles son un vivo ejemplo de la perseverancia. Mire, dice Hechos capítulo 2, verso 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Los apóstoles, la Biblia dice que ellos partían el pan en las casas, celebraban reuniones, adoraban a Dios. Pero hubo algo que a los apóstoles les permitiese permanecer, era la perseverancia que ellos tenían en la asignación que Dios les había dado. Si hay algo que nos impide seguir avanzando pese a la dificultad, ¿sabía usted que a nadie la dificultad lo tumba? Sino que el que se tumba es uno mismo. ¿Sabía usted que no hay un solo problema el cual pueda gobernarlo a usted, sino el que se da por vencido es usted? ¿Sabía usted que ni aún el diablo de los infiernos tiene la potestad ni la autoridad para derribarlo ni para hacerle la vida imposible a usted? Pero sí nosotros podemos permitirnos nosotros mismos menguar. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de perseverar o nos damos por vencido o dejamos de resistir aquellas cosas que nos agobian o que nos atacan, entonces estamos perdiendo el sentido de poder caminar y de poder ver más allá. Cuando las personas o la gente deja de perseverar, toda la visibilidad se le agota, se le acaba, no hay nada más por delante. ¿Por qué? Porque se quedó estancado, se quedó en un solo lugar, no se movió de ese lugar, se dio por vencido, quedó paralizado. Pero cuando usted no pierde esa perseverancia, y cuando usted no se da por vencido, usted sabe que está a la expectativa de que algo tiene que ocurrir tarde o temprano. Usted sabe que no está aquí por un accidente, usted está aquí porque Dios lo envió para mostrar su gloria, su poder, su majestad en medio de cualquier tiempo. Por eso los apóstoles perseveraban unánimes cada día. Todos los días los apóstoles tenían que perseverar. Nosotros tenemos que aprender a perseverar todos los días de nuestra vida hasta el día que suspiremos y nos muramos. Nunca dejamos de perseverar hasta el día que nosotros nos encontremos con el Señor allá en el cielo. Amén. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Libro de Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda, ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabía usted de que hay veces o hay ocasiones que, bueno, hay personas que creen que con una oración que hicieron hoy ya recibieron lo que pidieron? ¿O a cuánto nos ha pasado eso? ¿Se ha fijado de esas oraciones rápidas? Esas oraciones de microwave que creemos que le pusimos un minuto y en un minuto está pillando el microwave para que ya saquemos la comida que está caliente. Entonces, hay ocasiones, dice el libro de Efesios, que debemos de orar en todo tiempo. Mire esto: orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia. ¿Por qué la perseverancia es el motor de que nosotros podamos recibir algo de parte de Dios? Porque aunque usted no lo mire,
usted sigue creyendo de que lo va a ver. Porque aunque usted no lo mire, usted sigue de rodillas pidiéndolo. Porque aunque usted no lo mire, usted sigue pidiéndoselo a Dios hasta que Él se lo dé. ¿Cuántos recuerdan la historia de la viuda? De la mujer viuda que llegó donde el juez y que llegaba todos los días donde el juez, todos los días. Y le decía al juez, hazme justicia. Y el juez de repente, señor juez, tocaban la puerta. Y el juez decía, ¿quién es? Es la misma que vino ayer. Y el juez otra vez, pásenla. ¿Y qué le decía? Hazme justicia, hazme justicia. Se iba la mujer. De repente al próximo día tocaban la puerta. Y el juez preguntaba, ¿y quién es, señor juez? La misma mujer que vino ayer, que vino antier. ¿Y qué es lo que quiere? Hazme justicia, hazme justicia. Llegó un tiempo que el juez se cansó y dijo, Dios mío, a esta mujer no me la quito de encima, denle en todo lo que pide. ¿Por qué? Porque ya llegué hasta el punto final. Y la Biblia dice que la oración de los santos debe de ser como esa mujer que estamos insiste, como las olas del mar que pegan la peña hasta verlo recibido de parte de Dios. La perseverancia te hace volver al lugar donde estuviste ayer esperando lo que esperaba. ¿Alguien está aquí? La perseverancia te hace de que si no lo viste hoy, mañana será otro día para ver lo que Dios dijo, porque no nos cansamos hasta ver lo que el Padre ha prometido en nuestra vida. Entonces la perseverancia, el problema de todos nosotros ha sido o es en muchas ocasiones la falta de perseverancia. Cuando no vemos lo que se nos prometió, en muchas ocasiones nos damos por vencidos y nos cansamos. Dentro el cansancio, dentro la fatiga, dentro la falta de fe, entra aquel pensamiento diciendo, ¿será que estoy pidiendo de la manera correcta? ¿O será que yo estoy haciendo las cosas de la forma correcta? Porque muchos dicen, bueno, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? Y tal vez no es que estés mal o estés bien. El problema ha sido la falta de perseverancia. Cada vez que usted hace algo para Dios, recuérdese que va a haber un enemigo que va a estar esperando la revancha en su vida. Pero eso no quiere decir de que usted se va a quedar paralizado. Lo que quiere decir de que si el diablo no lo detuvo hoy, tampoco la podrá o podrá detenerlo mañana. ¿Por qué? Porque la perseverancia te hace avanzar hacia el propósito del Señor. Número 2, activa la palabra de Dios en tu vida y no la abortes. Este es el problema de muchos creyentes, es que no activa la palabra de Dios en su vida y se convierte en abortivo de la palabra. La palabra de Dios que estuvimos estudiando el lunes, que la palabra de Dios es vida. ¿Por qué vida? Porque es el soplo de Dios. Es como en el Génesis, cuando Adán y Eva fueron hechos por Dios, creados por Dios. Dios crea a Adán y Eva, pero en ese momento Adán y Eva eran simples cuerpos en el piso. Eran simples cuerpos, una creación que no tenían vida, que no tenían sentido. Pero de repente dice la Biblia que Dios sopló sobre el hombre aliento. O sea, cuando habla de soplo, está hablando que Dios puso su misma vida sobre el hombre, que Dios dio la vida al hombre, que Dios pasó de él esa vida sobre el hombre. Y por eso el hombre somos eternos. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios está sobre el hombre, sobre la mujer, sobre cada uno de nosotros. Ese soplo desde el Edén está sobre la humanidad. Ahora nótese esto, es lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el soplo de Dios. ¿Por qué? Porque es la que nos da vida, es la que nos da la fuerza, la fortaleza. La palabra de Dios, cuando la creo, la afirmo y la confirmo en mi vida, estoy diciendo de que esa palabra tendrá que dar vida a mi vida y a todo lo que se mueva a favor mío. ¿Por qué? Porque Dios le da vida a su palabra por medio de su espíritu y el soplo de Dios. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda, él inmediatamente se levantó y creyó en la palabra que el Señor le dio. Nótese esto, Dios te da una palabra, pero cada vez que Dios te da una palabra, necesitamos caminar sobre esa palabra, creerla, caminar por la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones podemos llegar a convertirnos en abortivos de la palabra. Abortamos la palabra que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque perdimos la fe. Perdimos la esperanza, perdimos el sentido, porque pensamos que Dios no fue tan claro en lo que nos habló o nos dijo, y empezamos a dudar de la palabra que Dios mismo nos ha dado en nuestro corazón. ¿Cuántos están acá? Juan capítulo 5, versículo 8, libro de Juan capítulo 5, versículo 8 al verso 9. ¿Qué le dijo al paralítico? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué hizo el hombre cuando Jesús le habló? Al instante, inmediatamente, el hombre se levantó. ¿Por qué? Porque él creyó a la palabra de Dios. Porque sabía que lo único que él tenía que hacer era activar la palabra de Dios en su vida. Que la palabra salió de la boca de Jesús. ¿Cuántos recuerdan en la ciudad, Jerusalén, Israel, Dios, Jesús caminaba? Y dice que decían la gente, a ese lo conocemos, es el hijo del carpintero. Oh, ese ha crecido entre nosotros. Y dudaban de su palabra. Y por eso dice que ningún sano, más que solo uno, lo sacó de la ciudad para sanarlo. Porque no creyeron en él. Porque no creyeron en su palabra. Porque pensaban de que como había nacido en la ciudad, crecido en la ciudad, caminaba entre ellos, conocían a sus hermanos, conocían a sus padres, decían, no, eso no es posible. Entonces en muchas ocasiones nosotros podemos abortar la palabra de Dios, y ese es el motivo por el cual nunca podremos tener un encuentro con Dios. Porque Dios nos da una palabra, pero nosotros activamos la palabra. ¿Para qué? Para que genere vida en nosotros. Para que la palabra de Dios vuelva a levantarnos, restaurarnos y darnos vida, como la palabra de Dios está diseñada y dispuesta a darnos vida. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es vida? Es el soplo de Dios. Todo lo que usted lee en la palabra, a usted le da vida. Todo lo que usted lee en la palabra es la inspiración, es lo que Dios predestinó para que nosotros caminásemos en ella y para que ella nos hiciese caminar en ella. Porque la palabra de Dios te respalda. La palabra de Dios no solo te levanta, sino que también es tu escudo. La palabra de Dios es tu guía, pero también nosotros la debemos de activar en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Estamos acá? Recuérdese que este hombre tuvo la suficiente fe para creer esa palabra que se le entregó. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no tuvo que extenderle la mano para levantarlo, sino que él creyó a la palabra y dijo, si él me lo está diciendo, yo me levanto. Y se levantó, porque él creyó la palabra. Ahora, mire lo que pasa en este verso. Si usted lee el pasaje completo, sucedió un problema aquí. Jesús solamente sanó un solo paralítico. No sanó a ningún ciego más ahí, no sanó a ningún sordo, no sanó a nadie más que al paralítico, porque a él lo llevó la perseverancia, 38 años esperando. ¿Cuántos llevan 2 días esperando algo de Dios? 38 años estaba esperando. 38 años que sucediera algo, que aconteciera algo. Pero en sus 38 años un día llegó la palabra que le dio vida. Un día llegó la palabra que lo levantó, lo restauró, y él fue una persona normal porque creyó en la palabra. Pedro pescaba toda la noche, tiraba la red, no agarraba pescado, pero de repente Jesús le dijo, boga mar adentro y echa las redes nuevamente. Y Pedro le dijo, toda la noche hemos pescado, pero en tu palabra volveremos a echar la red. Porque la palabra de Dios genera vida. La palabra de Dios no solo te genera vida, sino seguridad. La Biblia dice que ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra. Entonces cuando tú activas la palabra, lo que genera en ti es lo que te falta, la fe. ¿Recuerda usted cuando aquel joven lunático estaba endemoniado? Un espíritu lo tenía endemoniado. De repente Jesús le dijo, ¿qué crees que puedo hacerlo? Y él le dijo, permíteme un segundo, quita mi poca fe. Yo tengo muy poca fe, quítame la incredulidad. Y le dijo, por favor, una cosa antes que suelte la palabra, quítame la incredulidad. Hazme creer. Hazme que cuando tú me des la palabra o cuando tú le hables a ese espíritu, suelte a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo que ocasiona que se aborte la palabra es la incredulidad, la falta de creer. Pero cuando tú activas la palabra, se activa la fe con ella y todas las cosas sucederán a favor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios activa la fe del creyente para poder creer y obtener lo que Dios dijo que íbamos a obtener en esta tierra. Entonces la palabra de Dios nos da vida, pero necesitamos activarla en nosotros. Actívela, créala, diga que es suya. Dios no
trajo tanto mensajero de tan lejos para traernos la palabra de Dios, para que no haya alguien que no le dé vida a esa palabra, y que en los tiempos más difíciles de su vida usted pueda activar esa palabra y darle vida, porque sabe que cuando usted está muriendo hay alguien que le va a dar vida por medio de su palabra en la fe que es en Cristo Jesús. Número 3, no te limites, aprende a discernir los tiempos. Y este es un problema de muchas personas. No disciernen los tiempos, se limitan por lo que otro le dijo, por lo que otro le estaba comunicando, y se limitan tanto que no aprenden a discernir los tiempos y no entienden que el que se estaba paseando era Cristo. A Israel, o los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los judíos que no creyeron en Jesús, hubo un problema por el cual ellos no creyeron. Se limitaron ellos, se limitaron y no quisieron ver al Cristo prometido tal y cual se les había enviado a la tierra. Se limitaron tanto cuando miraron a los discípulos de Jesús recoger espigas el día sábado. Era tanto su limitación que le decían: tus discípulos recogen espigas el sábado, ellos no guardan el sábado. Tus discípulos no guardan el Shabbat. Entonces había una confrontación entre ellos, y de repente un día Jesús le dice: bueno, ¿al caso alguno de vosotros, si se le cae su asno en un hoyo, en un agujero, no lo sacarían el sábado? ¿Usted cree que Jesús le dijo eso por decirlo? Jesús lo dijo porque más de alguno lo vio sacar su asno el día sábado de un hoyo. Entonces Jesús le hace la pregunta y le dice: ¿al caso tú, si tu asno cae en un hoyo, no lo sacarías el sábado viéndolo muerto, ahogándose? ¿No lo sacarías de la zanja? Y nadie le contestó una sola palabra, porque ellos se limitaban, ellos estaban limitados. ¿Y qué dice el libro de Juan capítulo 5 verso 9? Volvemos a leer ese verso. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Por qué la Biblia recalca en el libro de Juan que era día de reposo? Porque era un día sábado. Para todos los judíos, o para Israel, era un día de no trabajar. Era un día de guardarlo para el Señor. No hacían labores, no trabajaban. Ellos ese día era para congregarse al Señor. Entonces se limitaron. Cuando Jesús vino a la tierra y el sábado sanaba, un hombre, una mujer encorvada es sanada el sábado. Entonces Cristo empezó a hacer milagros el sábado y a confrontar las actitudes que tenía Israel en contra de las costumbres judaicas, en contra de las costumbres que el pueblo se había acostumbrado, los paradigmas que el pueblo traía. O sea, se les había instruido por una ley, se les había instruido no solo por una ley, sino ellos se les había instruido también a que tuviera varios preceptos. Ellos se habían dedicado a poder querer cumplir cada precepto, y en Israel había más de 1500 preceptos. Nadie, ¿cómo usted iba a poder encontrar un precepto de 1500 y decir: bueno, ¿y ahora por dónde vamos? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué no debo hacer? Entonces ellos tenían tantos preceptos que ellos mismos caían en el error de sus mismos preceptos. No podían ni cumplirlos, no podían hacerlo. Pero de repente Jesús se encuentra en una situación sanando el día sábado. Entonces la mentalidad no la podemos limitar, porque este hombre 38 años esperando algo, y Cristo se le asoma un sábado y le dice: ¿quieres ser sano? Y Jesús le pregunta y dice: ¿quieres ser sano hoy? Yo me imagino a él preguntándole: no, porque mis padres me enseñaron que el sábado no se podría hacer algo. Mis padres me enseñaron que no debía de ser sano el sábado. Entonces hubiera perdido la oportunidad de ser sano. Y con esto no estoy diciendo que quebrantemos todas las cosas, no. Lo que estoy diciendo es que no nos podemos limitar a lo que nosotros creemos o pensamos que está correcto o no está correcto. Si la palabra de Dios es la mejor guía de nuestra vida. ¿Saben? Muchas personas pierden mucho de Dios porque ellos piensan en sus propias cosas, queriéndose castigar ellos mismos, queriéndose poner ellos mismos sus propias reglas y sus propios pensamientos, sin importar de que ya Dios nos estableció la palabra del Señor. ¿Estamos acá? Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 9 versículo 13. Libro de Juan capítulo 9 versículo 13. Vamos a leer hasta el verso 16.
Dice la escritura, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de ¿qué? De reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Mire esto, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Se limitaban ellos mismos. Por eso, cuando Jesús, miren lo tremendo de este pasaje. Un hombre estaba ciego. Y Dios es tan Dios, y es tan grande, y es tan poderoso, que simplemente le pudo haber dicho al ciego, sé sano, como le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Jesús pudo haberle dicho esas palabras y el ciego inmediatamente, en ese segundo, hubiera sido sano. Pero Jesús, mirando a su alrededor y mirando en el lugar donde se encontraba, donde toda la gente estaba con un problema, tenía limitaciones. Entonces ellos creían más en sus preceptos, que eran creados por hombres. Dios no había creado esos preceptos. Ellos creían más en sus propios preceptos, porque ¿cuántos saben que Dios dejó 10 mandamientos? Dios dejó 10 mandamientos, pero Israel empezó precepto, porque no se podían controlar ellos mismos. Entonces de repente Jesús dijo, bueno, vamos a echarle saliva al lodo y le vamos a poner lodo en los ojos y será sano. Jesús hizo lodo con su saliva y dice que le puso el lodo en los ojos al ciego, y cuando el ciego abrió los ojos, él pudo ver. Entonces nótese que empezaron, ¿y este demonio de dónde salió? Y ahora de dónde salió este hombre, no procede de Dios, porque lo que está haciendo nunca lo hemos visto, porque lo que está haciendo no se nos instruyó, no se nos enseñó. Y cuando una persona está conectada al Espíritu de Dios, recibe señal del cielo directa y sabe que Dios se está moviendo a favor de su vida y no tiene limitaciones. ¿Cuál era el problema de los fariseos y de los escribas? Es que ellos no habían conocido al Espíritu Santo de Dios y por ende no tenían revelación de lo que Dios iba a hacer. Es más, tenieron de frente al Hijo de Dios, a Jesucristo, y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados a la visión del Espíritu, y el Espíritu no les había revelado que el que estaba enfrente, que caminaba por sus calles, que se sentaba en sus mesas, que se paraba en sus sinagogas, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el hombre que venía a rescatar, salvar y a poder decirnos que había vida y que había esperanza en nosotros. Ellos no lo habían reconocido por una razón, porque se limitaban, no querían ellos recibir lo que Dios tenía para sus vidas. Diga conmigo, necesitamos aprender a discernir los tiempos. Necesitamos aprender a discernir los tiempos, los sazones, qué es lo que Dios quiere hacer, cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios se quiere mover. Tal vez hace 40 años la gente evangelizaba diferente porque era cultura diferente, gente diferente. Tal vez la gente era más suave que hoy, pero tenemos que aprender a cómo hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque son otros tiempos, pero no quiere decir que vamos a cambiar la palabra de Dios. Las estrategias son cambiables, la palabra no es cambiable. ¿Alguien está aquí hoy esta noche? Entonces, el problema de ellos era, los fariseos, es que ellos estaban acostumbrados a que cada sábado se tenía que guardar, a que tenían que cada vez que entraban al templo o a una casa, tenían que lavarse los pies, tenían que lavarse la mano, tenían que hacer esta cosa, tenían que hacer la otra cosa. Estaban tan llenos ellos de costumbre que no sabían disfrutar lo que Dios les había puesto por enfrente. Imagínense un sábado caminando con su hijo por un lugar donde habían espigas, y su hijo diciendo, papá, quiero comer una espiga, y ellos diciendo, no, mijo, porque es sábado. Yo me imagino pensando en eso, pero de repente miran a los discípulos de Jesús, a todos ahí recogiendo espigas. ¿Por qué? Porque le dijo, más importante soy yo que el día de reposo, porque quien hizo el día de reposo soy yo. Entonces no te limites a lo que Dios quiere hacer.
en tu vida. No te limites, no limites el poder de Dios. No limites el poder de Dios en ti. Hay personas que Dios puede estarle diciendo: yo quiero tener una intimidad contigo. Yo quiero poder hablarte, quiero poder tener esa intimidad cerca de ti. Y Dios tal vez te despierta en una madrugada y te dice: yo quiero hablar contigo. Dios te sigue despertando y te sigue despertando, pero tú te limitas a que Dios pueda obrar de una manera poderosa en ti. ¿Por qué? Porque estás limitándote al tiempo, estás limitándote a que tú no acostumbras a levantarte de madrugada, o que tú no acostumbras a orar de día, o que tú no acostumbras a orar de tarde o de noche. Te limitas, y por eso en muchas ocasiones no escuchamos la voz de Dios. Las limitaciones las ponemos nosotros. Allá arriba en el cielo, sobre un trono grande, está un Dios grande. Pero ese Dios grande no puede hacer su grandeza en nosotros si nosotros lo limitamos. Ese Dios grande es capaz de hacer cualquier cosa. Si fue capaz de rescatar con mano fuerte a Israel de Egipto, Él es capaz de cualquier cosa por hacer sus hijos bien. El libro de Hebreos dice que a Él le plació así, que es capaz de cualquier cosa por traer a sus hijos en libertad. Pero las limitaciones las ponemos nosotros. Limitamos no solo el poder de Dios, limitamos su palabra. No solo limitamos su palabra, sino limitamos su presencia. No solo limitamos su presencia, sino también limitamos sus misericordias en nosotros. En muchas ocasiones, o no en tantas, demasiadas de ellas, Dios ha tratado y ha querido intimar con su pueblo. En muchas ocasiones, Dios ha deseado tener una cercanía con su pueblo, pero quien limita a Dios es su mismo pueblo. Póngase sobre sus pies esta noche.